Iniciamos presentando a los panelistas que nos acompañan. Como instructor, el ingeniero Fernando Duarte, por parte del equipo Canatur, Catherine Nolasco y su servidora Karina Medina. Les invitamos a que puedan generar sus consultas en el icono de preguntas y respuestas, donde uno de nuestros panelistas dará respuesta. Sin más, sean bienvenidos a la capacitación de las actividades temáticas en áreas protegidas, desarrollado por la Cámara Nacional de Turismo de Honduras con el apoyo del ingeniero Fernando Duarte, asesor y auditor SIX, representante de CETUR. Asimismo, por el apoyo del proyecto Transformando Sistemas de Mercado de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, ProJoven, Infod, RES, En Morito, CETUR, IHT, AGAS, Colosuca, Oportunidades Rurales de Switch Contact. Esta capacitación ayudará a reforzar los conocimientos adquiridos en las primeras jornadas de capacitaciones, a fin de cumplir los protocolos de bioseguridad, contribuyendo con la prevención, detección y control de la enfermedad del COVID-19. Ahora los dejo con el ingeniero Fernando Duarte. Buenas tardes, sean bienvenidos. El día de hoy compartiremos los principales lineamientos para poder asegurar bioseguridad en la prestación de servicios turísticos en áreas protegidas. Para ello vamos a comenzar a definir cuáles son algunos de los objetivos que se enmarcan en el protocolo de bioseguridad para poder garantizar las condiciones higiénicas y de distanciamiento que se requieren en la actualidad debido a la pandemia del coronavirus. Pues el objetivo principal de este protocolo de bioseguridad es establecer lineamientos y medidas de bioseguridad por parte de los prestadores de servicios turísticos en áreas protegidas, con el propósito de prevenir y romper la cadena de propagación del COVID-19, por lo que a lo largo de la presentación estaremos observando algunas de las medidas necesarias para poder garantizar a nuestros turistas estas condiciones seguras y de manera que podamos operar de manera funcional y podamos asegurar a nuestros empleados que operan nuestras áreas protegidas las medidas necesarias para protegernos y poder estar en operación, recordando que en este momento nosotros como ejecutores en el marco de los prestadores de servicios somos el principal actor para poder garantizar que las medidas de bioseguridad que se han escrito en cada uno de los protocolos y se han aprobado, es obligación nuestra poderlas desarrollar y cumplirlas a medida que esto no vaya a generar la propagación de este virus en nuestras empresas. Dentro de los objetivos específicos del protocolo, se han establecido ciertas normas para garantizar un ambiente seguro para los visitantes y colaboradores de las áreas protegidas a nivel nacional. Adicional, se han delimitado en este protocolo medidas para determinar cuáles son las capacidades de carga de estos sitios. Cuando nos referimos a estas capacidades, hablamos de cuántas son las personas que podrán estar al mismo tiempo en las diferentes áreas protegidas o cuántas son las personas diferentes que deberán de estar en cada una de las infraestructuras que tiene un área protegida. Como también busca el protocolo adaptar hábitos de higiene y desinfección en estas áreas para disminuir la propagación del coronavirus. Se van a establecer los lineamientos para la correcta desinfección de la infraestructura y las superficies, dando seguimiento y dando una evaluación para cumplir con todas las medidas de bioseguridad establecidas en el protocolo. ¿Quiénes están obligados a cumplir
con estas medidas establecidas en el protocolo de áreas protegidas? Pues este protocolo tiene un alcance nacional y todas aquellas áreas protegidas que se encuentran distribuidas a nivel nacional deberán de cumplir con las políticas establecidas en este protocolo de bioseguridad. Y recordando, haciendo un énfasis mayor en aquellas áreas protegidas que prestan un servicio turístico en función de las fases y los servicios establecidos en el presente protocolo. Se han definido diferentes fases de operación para realizar las diferentes actividades turísticas en las áreas protegidas, y en el transcurso de la presentación estaremos hablando cuáles son estas fases y cuáles son algunas de estas medidas a cumplir para poder dar cumplimiento al protocolo de bioseguridad. Además, todas aquellas reservas naturales privadas y otras áreas naturales que brinden servicios turísticos y de senderismo deberán de cumplir a cabalidad con este protocolo de bioseguridad. Aunque no sea un área protegida, pero sí es un espacio abierto donde se brindan servicios turísticos y de senderismo, debemos de dar cumplimiento al protocolo de bioseguridad que estaremos charlando con ustedes en un par de minutos. ¿Qué busca garantizar en primera instancia este protocolo de bioseguridad? En primera instancia, la salud de los empleados y visitantes. Asegurar que las personas que visitan nuestras áreas protegidas tengan esa bioseguridad tan elemental en estos tiempos de coronavirus. La operación segura de los establecimientos y el cumplimiento de los requisitos mínimos para poder atender la pandemia del coronavirus en estas circunstancias y poder dar operación a nuestros establecimientos turísticos en las áreas protegidas. El protocolo no limita a los prestadores de servicio o gestores de las áreas protegidas, propietarios o privados, a implementar medidas adicionales más eficientes y eficaces para prevenir y atender la pandemia. A lo que hacemos referencia, que hemos dejado abierto el protocolo a criterio de la implementación de los prestadores de servicios turísticos. En función a lo que se ha elaborado en el protocolo, el prestador de servicios turísticos tiene la opción de mejorar este protocolo y hacer un protocolo específico según las necesidades de su establecimiento en esa área protegida y poder implementar medidas más efectivas que se consideren. Dentro de estos servicios turísticos hemos definido algunos de los más importantes y hemos de hablar del senderismo. En esta primera etapa de la prestación de servicios turísticos es totalmente adaptable y es totalmente dando un visto bueno en la prestación de los senderos a nivel de nuestras áreas protegidas. Es una actividad que podemos realizar sin ningún problema con todas aquellas medidas de distanciamiento necesarias. Podemos asimismo aperturar en esta primera etapa toda la realización del avistamiento de aves y se pueden realizar de forma individual o grupal estas actividades, siempre considerando como máximo 5 personas por grupo en los diferentes recorridos de senderismo y todas aquellas actividades vinculadas al avistamiento de aves. Se recomienda que en sus recorridos también se utilice aquellos elementos de bioseguridad. Dentro de esta etapa también podemos ir comenzando a reaperturar todos los servicios que van vinculados a las actividades de kayak. Para ello también se ha diseñado un protocolo de bioseguridad para asegurar que esta actividad se realice bajo un concepto seguro y que no permita la propagación del coronavirus en la prestación de estos servicios. Es recomendable
que en este momento se utilice únicamente un kayak por persona. Sin embargo, al tratarse de aquellos casos de familias, se permitirá el uso de un doble kayak y que puedan realizar aquellas actividades en general en el área protegida cuando sean burbujas sociales o sean burbujas familiares, que se pueda realizar estos recorridos incluso en grupos de mayor a 5, siempre y cuando cumplan con estas características. Se tendrán que definir también en estas actividades cuáles van a ser todas aquellas medidas de desinfección de los equipos, qué medidas voy a ofrecerle a mi visitante una vez que voy a utilizar un servicio que ofrezco, como por ejemplo, si tengo el servicio de kayak, ¿cómo le aseguro al visitante la desinfección de ese equipo? ¿Cómo le aseguro esa bioseguridad que está siendo tan demandada en estos tiempos de pandemia? Tendré que tener un procedimiento donde le demuestre al cliente que se cumplen con los protocolos de bioseguridad. ¿Y por qué es importante generar todo este tipo de conciencia? Porque nosotros estamos formando una imagen de nuestros prestadores de servicios que va enfocado a la bioseguridad. En este momento lo que más vende es bioseguridad. Entonces, una herramienta muy importante para poder vender los servicios que ofrezco en mi negocio. Dentro de esta primera etapa también es conveniente realizar el camping. Se recomienda que este sea de manera individual o que se realice en un entorno controlado, ya sea con burbujas familiares o con burbujas sociales. Sin embargo, si existen diferentes grupos que no pertenecen a una misma burbuja, lo más recomendable es que se realice a una separación de las tiendas de campaña, de manera que estas burbujas no se vayan a cruzar o que no vayan a realizar ningún tipo de actividad en conjunta como medida de prevención del COVID-19. Por lo cual es importante tener un distanciamiento mínimo de 3 metros en por cada tienda de campaña. ¿Cuáles son los servicios turísticos en las áreas protegidas que nosotros hemos planteado para una fase 2? Primero, tenemos que hablar del camping en su modalidad grupal, donde nosotros hemos considerado que no deben de estar más de 3 personas en una tienda de campaña. El canopy también consideramos que para esta segunda etapa de reapertura, pues ya podemos ir realizando y aperturando todos estos servicios, siempre y cuando se cumplan con los protocolos de bioseguridad que va dirigido para esa actividad. El nado en las cascadas y ríos para este momento es un tema bastante polémico, e incluso en la parte de donde generalmente las áreas protegidas son aportadores del recurso hídrico que es consumido generalmente por algunas de las ciudades. Por ello, en este momento es un tema bien conflictivo esa parte. Sin embargo, si la vocación de esta área protegida no es como para recargar hídricamente a una ciudad, es conveniente realizar todas las actividades de nado en estos sitios. Las visitas escolares para este momento no se deberán de reaperturar por toda la aglomeración que puede generar la cantidad de este tipo de visitantes, por lo cual para este momento nosotros consideramos que no se debe de aceptar. Incluso las excursiones tampoco son elementos que debemos de tratar de no llevarlas a cabo, porque son puntos
o elementos que pueden dar a una aglomeración. Las visitas grupales también son elementos que no deben de realizarse en este momento por lo mismo, por todas las medidas de prevención. La escalada se puede realizar siempre y cuando se cumplan con los protocolos de bioseguridad ya establecidos para las actividades temáticas y de aventura. Los paseos grupales en lancha, en este momento consideramos que son un poco conflictivos y se deberán de realizar siempre y cuando sean burbujas familiares o sociales. O se deberán de llevar a cabo siempre considerando que en estos paseos las embarcaciones deberán de tener una ocupación máxima del 50% según la capacidad de las lanchas. Tenemos que tener en consideración que todas estas medidas están siendo vigiladas y monitoreadas por una comisión especial, la cual está constituida por el Instituto Hondureño de Turismo, el Instituto de Conservación Forestal, el Comité de Emergencia Municipal, la Región Sanitaria de Salud, el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, y ellos en cualquier momento pueden realizar cualquier tipo de seguimiento en estas áreas protegidas y pueden validar y monitorear el cumplimiento de lo establecido en el protocolo de bioseguridad. Ellos velarán por el cumplimiento de las medidas y cuáles son aquellos requisitos para la operación de las áreas protegidas. Van a aprobar o denegar cuáles son los servicios que se pueden prestar en este momento y velarán por el cumplimiento de las medidas en la etapa de operación y de monitoreo según el plan establecido por estas instituciones. En infraestructura es importante considerar el monitoreo de las áreas donde las personas pueden aglomerarse. ¿Cuáles son generalmente estas áreas conflictivas de aglomeración? En primera instancia tenemos los estacionamientos, las casetas en la entrada donde se realiza el cobro para ingresar a las áreas protegidas. Aquí tenemos que tener y tomar en consideración qué medidas vamos a realizar para no tener esa aglomeración. Debemos de indicar en los estacionamientos, en los baños y en aquellos sitios que son comunes para nuestros visitantes y delimitar cuál es la capacidad máxima de las personas permitidas en esa área de uso común. Donde nosotros la manera más eficaz para poder determinar esa capacidad máxima es establecer que por cada persona que esté en ese sitio debemos de asegurar de 1.5 metros a 2 metros. Si no podemos asegurar esa distancia entre cada persona, no podemos reaperturar esa actividad que nosotros ejecutamos o prestamos ese servicio en nuestras áreas protegidas. Es importante que se cuente con un área de control y desinfección para el ingreso y salida de los visitantes. Generalmente puede ser un sitio con acceso a agua y jabón donde las personas puedan desinfectar sus manos y puedan ingresar y realizar el recorrido a nuestra área protegida. Aquí generalmente también hemos implementado en nuestro punto de control de ingreso al área protegida un sistema donde al ingresar tomamos la temperatura de la persona, verificamos que la persona que ingrese al área protegida no presente ningún síntoma de la enfermedad, que no ande sus ojos llorosos, que no se vea que presenta algún síntoma de tos o de gripe y que no tenga una temperatura mayor a los 38 grados centígrados. Colocar en cada una de las áreas principales del sitio información con productos gráficos sobre las medidas de bioseguridad. Use algunos indicadores de marca o separadores para
poder generar ese distanciamiento entre las personas. Podemos observar en la filmina 2 imágenes donde habla sobre algunas de las medidas que se deberán de llevar a cabo. Podemos observar en el lado superior de la pantalla donde una de nuestras reservas ya ha implementado toda esa parte de sensibilización sobre las medidas de bioseguridad que se deberán de cumplir al ingresar al área protegida. Lo más interesante de cómo ellos realizaron esta información, esta parte de sensibilización es lo creativo que fueron al crear su rotulación y su señalización, que se puede ver que lo realizaron de una manera bien armónica con la naturaleza y no colocaron generalmente plástico o algún tipo de otro material que no va con las características de una reserva natural. Es importante para poder asegurar el distanciamiento tanto entre los guías y las personas que realizan un recorrido en un sendero, es importante que aquí realicemos el mantenimiento de estos senderos y verificar que las zonas de visitación se encuentren limpias en todo momento, y esto como parte de las medidas de operación de nuestro establecimiento. Las áreas de los estacionamientos deberán de estar señalizadas y los baños en condiciones seguras, donde describan cuál es el límite de visitantes programados. Nosotros tenemos que tener claro cuál es la cantidad de personas que pueden estar en cada una de nuestras áreas al mismo tiempo. Esto con la finalidad de evitar todo tipo de aglomeración. Dentro de los insumos y equipos que se deberá de contar para poder asegurarle a nuestros visitantes bioseguridad, lo primero es el suministro de agua permanente y acceso a jabón líquido. De no contar con agua permanente y acceso a jabón líquido, deberemos de proporcionar a nuestros visitantes una solución de alcohol al 70%, sea líquido o sea en gel. No habría ningún problema siempre y cuando sea alcohol al 70%. Debemos de proveer a nuestro personal el equipo y materiales para realizar la limpieza y desinfección. En este momento, bajo el esquema de la pandemia, uno de los puntos más importantes para prevenir el coronavirus es la limpieza y la desinfección de todos aquellos instrumentos o insumos que están en contacto con nuestros clientes. Si uno de nuestros clientes utilizó una mesa, inmediatamente nuestro protocolo debe de decir cómo se va a realizar esa limpieza y desinfección para que cuando llegue nuestro siguiente cliente le podamos asegurar las condiciones de bioseguridad que él requiere para visitar nuestros establecimientos o nuestras áreas protegidas. El equipo de protección personal para los empleados y disponible para la venta en el caso de que los visitantes lo requieran. Aquí nosotros tenemos que asegurar que nuestros empleados van a andar con su equipo de protección personal, que usen obligatoriamente su mascarilla, que usen guantes en el caso de ser necesarios, y que tengan acceso constante a agua y jabón. Es importante que en estos sitios se tenga disponible la venta de las mascarillas, porque las mascarillas generalmente se dañan en estos recorridos, etcétera. Entonces es importante que se le pueda vender al cliente una mascarilla para que cuando éste ingrese a alguna de las áreas donde se presta uno de los servicios, ingrese con la respectiva mascarilla. Es importante que se cuente con el equipo médico para monitorear los signos vitales de los empleados y visitantes, principalmente los termómetros digitales y botiquín
de primeros auxilios, el termómetro para medir la temperatura y que no ingresen personas que tengan temperatura mayores a los 38 grados centígrados. Dentro de las precauciones y medidas específicas de seguridad para los sitios y específicamente para el lugar de trabajo, debemos de cumplir con ciertos requerimientos para garantizar la salud de los empleados y clientes que visitan nuestro rubro. Debemos de asegurar que todo trabajador debe de contar con un historial clínico ocupacional con sus respectivos exámenes de control clínico y biológico. ¿Y a qué hacemos referencia aquí? Se nos está olvidando que estamos en una pandemia y muchas de nuestras empresas ya no le están poniendo atención a las medidas de bioseguridad e incluso no le están ya haciendo ningún tipo de prueba a su personal donde acredite que están libres de coronavirus. Es importante que nosotros comencemos a realizar esas pruebas de COVID-19 por lo menos una vez al mes en nuestras empresas. Es importante monitorear la salud de los empleados mediante una hoja de control de salud para que nosotros podamos verificar que las personas que ingresan a nuestros establecimientos no cuenten con el virus y que puedan realizar una propagación en nuestra empresa. Porque ya sabemos que si se llega a propagar el virus en nuestra empresa, lo más pronto va a ser es que nuestra empresa va a cerrar por un tiempo determinado. Y no queremos que nos suceda esto en este momento. Y más cuando ya se acerca toda la parte del verano y que se acerca la Semana Santa. Se debe de realizar un reconocimiento médico, como les hablaba, y esto es en cumplimiento al código y al código del trabajo, y deberán de realizarse por lo menos una vez al mes la prueba, como les comentaba anteriormente. Si la empresa no tiene acceso a realizarle la prueba a los empleados, pues lo más conveniente es que envíen a sus empleados a un triaje donde ahí se le podrá realizar esta prueba de coronavirus y el empleado pues deberá de llevar la constancia a la empresa donde certifique que está libre de coronavirus. Dentro de las medidas de operación hay que cumplir con ciertos requisitos. La primera de ellos es las medidas preventivas que deberá de llevar a cabo el empleado para prevenir el coronavirus. Dentro de ellas, la principal es el uso de mascarilla obligatorio para cada uno de los empleados. Bajo ningún punto el empleado puede retirar su mascarilla, al menos que tenga que tomar sus alimentos, ¿verdad? Pero para ello vamos a realizar horarios para que los empleados tomen sus alimentos, donde les vamos a asegurar que si tenemos un comedor van a estar a 2 metros de distancia y que en la zona donde van a tomar alimentos se han determinado una capacidad de personas que pueden estar al mismo tiempo. Debemos de implementar todas las medidas preventivas para el visitante. Más bioseguridad, más personas van a ingresar a nuestro establecimiento. ¿Por qué? Porque vamos a ir generando un concepto seguro. En este momento, entre más seguro es un establecimiento, más confiado se siente nuestro cliente de llegar a esos establecimientos. Debemos de elaborar medidas que estipulen la limpieza y desinfección en nuestros establecimientos. Garantizarle a las personas que nos visitan que lo que usted está utilizando ha pasado por un proceso de limpieza y desinfección. Como prestadores de servicios también tenemos que estipular cuáles son los métodos que vamos a utilizar para el manejo de los residuos que se van a generar
por la visitación a nuestras áreas protegidas. Y deberemos de implementar un protocolo donde diga qué hacer en caso de tener a alguien confirmado o con síntomas de coronavirus, tanto para visitantes y empleados. El equipo de protección personal básico debe de ser según el nivel de exposición o contacto de los visitantes o en función de los servicios prestados. Por ejemplo, una persona que está en constante atención al cliente requiere de más equipo de bioseguridad que una persona que está detrás de una computadora. Por ejemplo, una recepcionista debe de contar con su equipo mínimo de gafas, mascarilla y guantes para poder realizar todas sus tareas de atención al cliente. Esto debido a que esta persona está en constante visitación por parte de nuestros clientes. Entonces es importante tenerla más protegida que una persona que está realizando un trabajo de escritorio, por decirlo así, que está detrás de una computadora donde generalmente no tiene contacto con ninguna otra persona, pero sí es importante que todos utilicen obligatoriamente la mascarilla. Y que utilicen mascarillas que han sido aprobadas por la OMS y que tengan acceso a gel al 70% de alcohol. Utilizar en aquellos casos que sean necesarios la protección ocular y de guantes desechables, y esto va a depender en función de las actividades que yo realizo. Evitar el contacto directo e implementar medidas de higiene y limpieza y mantener la distancia física de 1,5 metros en cualquiera de las actividades que vamos a realizar. Y esto aplica también en los recorridos que se realizan en los senderos. Nosotros tenemos que garantizar que cuando los grupos no son de una misma burbuja familiar o social, deberán de cumplir con una distancia mínima de 1,5 metros a 2 metros para poder garantizar esa distancia segura. Es importante realizar jornadas de inducción, así como jornadas de reforzamiento en los diferentes temas de bioseguridad a nuestros empleados. Esto porque generalmente tenemos la tendencia de implementar esas buenas prácticas en la parte de bioseguridad que hemos adquirido, pero llega un momento en que ya comenzamos a creer que estamos seguros y llegamos a un estado de confort que se dejan de implementar todas esas metodologías que se realizaron para poder asegurar bioseguridad a nuestros empleados y clientes. Es importante que nuestros empleados utilicen la vestimenta apropiada para realizar sus actividades laborales. Importante siempre utilizar zapatos cerrados, usar pantalones y camisas de preferencia manga larga, esto es en los recorridos que se realizan por los senderos y en las actividades que estén vinculadas a este tipo de actividades de aventuras en áreas protegidas. Se debe de adoptar un protocolo el cual estipule cuál es la manera de ingresar, donde se incluyan medidas de desinfección, toma de datos y de temperatura. Esto con el objeto de ir monitoreando cuáles son los principales personas que ingresan a nuestros establecimientos. Portar la mascarilla de forma correcta y vestir de forma apropiada. ¿Y por qué hablamos de portar la mascarilla de forma correcta? Porque en algunas ocasiones hemos observado
nuestros empleados están utilizando la mascarilla, pero la andan por debajo de la barbilla, la andan de vincha, la andan de diversas maneras, pero no de la manera correcta. Entonces es importante y hacer hincapié a nuestros empleados cuál es la forma correcta de usar nuestra mascarilla, de cómo colocarnos nuestra mascarilla y de cómo retirar nuestra mascarilla una vez que no la estemos utilizando. Es importante realizar todas las medidas de distanciamiento como lo hemos hablado anteriormente. Y aquí hablamos la parte de distanciamiento en los empleados, que es muy importante. Punto fundamental es prohibir aquellas reuniones con los empleados que sean de carácter social. Si no es algo de trabajo, todo tipo de reunión deberá de estar prohibida. Los almuerzos no se deberán de tomar por conceptos de afinidad, sino por conceptos estratégicos para disminuir la cantidad de personas en los comedores. Contar con los números de emergencia en el caso de que sucediera algo también es muy importante, y tener en cuenta cuál es la capacidad máxima que puede ingresar a nuestra área protegida y a cada una de nuestras infraestructuras. Las medidas generales sobre la desinfección de objetos y superficies. La limpieza general se hará siempre en húmedo, desde la zona más limpia a las zonas más sucias, desde adentro hacia afuera. Estas son algunas de las medidas que debemos de considerar una vez que vamos a realizar toda esa parte de limpieza en nuestros establecimientos. Utilizar la dilución adecuada para cada una de las superficies y utilizarla de acorde a la superficie y no utilizar sustancias que son contaminantes hacia el medio ambiente. En este momento, para todas las áreas protegidas, las diluciones de amonio cuaternario están prohibidas porque este químico es altamente contaminante y daña estos sitios que son que están establecidos para la conservación. Y es por ello que debemos de utilizar los químicos adecuados para realizar esta labor. El material utilizado que sea desechable se deberá de introducir en un contenedor de residuos con tapa y etiquetado con las advertencias precisas al tipo de desecho que estamos almacenando. La limpieza del piso para algunos de nuestras infraestructuras se podrá realizar con diluciones de cloro y con una concentración de 15 partes de cloro y 100 partes de agua. Tenemos que tener muy claro los conceptos para poder garantizar a nuestros clientes las medidas de bioseguridad necesarias. Ello tenemos claro cuáles son los diferentes conceptos entre limpieza y desinfección. Recordemos que la limpieza únicamente remueve el sucio de las superficies, por ejemplo, ese color negro que queda en el trapo, etcétera. Sin embargo, la desinfección destruye o inactiva los gérmenes en las superficies que son duras o no porosas. Entonces, recordemos, limpieza únicamente remuevo y desinfección destruyo cualquier tipo de bacteria o virus que se encuentre en una superficie. ¿Y cómo hago una desinfección? Con un desinfectante. ¿Cuáles son los desinfectantes que generalmente tenemos en el mercado? Podemos tener cloro, podemos tener alcohol, podemos tener algún tipo de amonio, etcétera. Hay diferentes desinfectantes. Para estas labores, las empresas podrán utilizar las que ellas consideren necesarias. ¿Cómo se realiza la limpieza? Pues se realiza usando agua y jabón
frotando, lavando y enjaguando para eliminar las impurezas de la superficie. La desinfección se realiza después de la limpieza, disminuyendo el riesgo para propagar el virus. Recordemos, primero limpiamos y luego desinfectamos. Los limpiadores y sanitizantes combaten y actúan sobre los gérmenes como bacterias. Los desinfectantes actúan sobre un gran número de microorganismos como bacterias, hongos y algunos virus y esporas. La limpieza únicamente sirve solamente para reducir el número de las bacterias. Sin embargo, no las elimina del todo, pero lo que es la desinfección elimina todo tipo de bacteria y virus. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros? Realizar tanto limpieza como desinfección en nuestras actividades. La limpieza y desinfección en áreas al aire libre. No rocíe el desinfectante en áreas de recreación al aire libre, porque aquí tenemos el desinfectante más barato de la tierra, y es el sol y el aire. Entonces, por eso aquí nosotros no vamos a rociar ningún tipo de infraestructura que esté al aire libre, como por ejemplo, el mirador que ustedes pueden ver en la parte superior de la pantalla. Ahí pueden observar que es una infraestructura, pero esta infraestructura está al aire libre, lo que significa que hay una eliminación normal de los virus y bacterias por la radiación solar y el viento. No se recomienda limpiar ni desinfectar las superficies de madera, ya sea bancos, mesas, ni los cubresuelos, ya que estos pueden ser dañados al realizar este procedimiento. Por lo general, estos se aspiran y se realizan según las indicaciones del fabricante. No se deben desinfectar las aceras, áreas de parqueo ni senderos, ya que estos naturalmente realizan esta desinfección por encontrarse al aire libre. La propagación del COVID-19 a partir de estas superficies es muy baja, por lo cual la desinfección no es eficaz y afecta la salud de los ecosistemas, por lo cual la limpieza y desinfección debe estar enfocada en aquellas infraestructuras que son utilizadas constantemente en un espacio cerrado por nuestros clientes, como ser comedores, baños, áreas comunes. Estos son sitios que son óptimos para poder realizar esa limpieza y desinfección. Para el avistamiento de aves, únicamente debemos de desinfectar el equipo o que sea de uso personal y no se deberá de compartir entre cada uno de los visitantes. Prohibido compartir cualquier tipo de equipo o cualquier tipo de alimento entre los visitantes. Es por ello que hemos estipulado que la mejor manera de realizar todos estos recorridos es mediante el concepto de las burbujas sociales y familiares. La limpieza y desinfección de la caseta de entrada es muy importante porque esta es la primera imagen que reconocen nuestros visitantes. Es aquí por ello que nosotros tenemos que remover suciedad, barrer, trapear, limpiar, eliminar, lavar pisos y paredes, superficies con agua y jabón y luego realizar el procedimiento de desinfección. Al realizar cualquier tipo de estas actividades, es conveniente que nuestros empleados cuenten con alcohol al 70% o con agua y jabón para realizar el lavado de manos. Se deberá de tener en cuenta cómo vamos a manejar los residuos sólidos en nuestras empresas, ya que nuestros empleados y nuestros visitantes generarán muchos residuos sólidos como ser guantes, mascarillas, toallas húmedas, y estas se deben de desechar de la siguiente manera, ya que se hará de una manera totalmente responsable, tanto con el medio ambiente
como con los empleados que van a manipular esos desechos sólidos. Se debe de depositar en una bolsa plástica color rojo preferiblemente y debidamente rotulado, donde ésta indique que ahí serán depositados los residuos peligrosos como ser guantes y mascarillas, por lo cual esta debe de estar rotulada y cuidadosamente una vez que la sellemos la rociamos con un desinfectante, de preferencia que sea alcohol, esto con el fin que la persona que manipule esa bolsa no se vaya a contaminar con el virus. La bolsa se debe cerrar aproximadamente cuando esté al 80% y no cuando ya se está generalmente desbordando la bolsa con aquel montón de cantidad de residuos y que se desborde. Esto con el fin de evitar esta mala impresión y de asegurarle a los trabajadores que las manipulan bioseguridad en los procesos. Colocar los contenedores bajo techo para evitar el deterioro de los residuos. Recordemos que generalmente en nuestras áreas protegidas son ambientes de mucha humedad, lo cual da tendencia a que se vayan a deteriorar los desechos sólidos por la cantidad de humedad que existe en estos sitios. No mezclar, y aquí es fundamental, no mezclar los derechos ordinarios de la producción de nuestros servicios, como ser los desechos que quedan en las cocinas, los desechos que quedan en la parte con los papeles, con las mascarillas y guantes. Está totalmente prohibido realizar esa combinación de residuos. La disposición final de los desechos sólidos debe de ser fuera del área protegida y estos deberán de ser depositados donde así lo estipule la municipalidad donde está el área protegida. En el caso de existir un caso de coronavirus, se deberá de contemplar el siguiente esquema para poder activar este protocolo. Si el empleado se siente mal y presenta los síntomas del coronavirus, se deberá de quedar en su casa y comunicar inmediatamente a su jefe y no presentarse a trabajar. Lo más conveniente es que el empleado realice una visita a un centro de triaje o a un médico donde le realicen la prueba y este salga negativo. Hasta que el empleado no esté negativo, no puede ingresar a la empresa. Si el empleado se siente mal durante su estadía en las instalaciones, deberá de comunicarlo inmediatamente a su superior y activar el protocolo definido para los casos confirmados o sospechosos de coronavirus. Si es positivo, deberá de presentarse hasta que tenga el alta por parte del médico y constancia de estar libre del virus para poderse presentar a trabajar. Llevar un registro de las personas con quien estuvo en contacto el empleado para disminuir las posibilidades de contagio del virus con los demás empleados. En el caso que uno de nuestros visitantes presente algún síntoma, se deberá de hacer el chequeo general previo al proceso de ingreso al área protegida, que es aquí donde mencionábamos un poco que se deberá la persona que esté en recepción deberá de realizar una revisión general, verle los ojos a las personas, que no los ande rojos, que no los tenga llorosos, que no presente ningún síntoma de tos o de gripe, que no presente una temperatura mayor a los 37.5 grados centígrados. Esto con el fin de poder disminuir las probabilidades de contagio a las personas que ya han ingresado al área protegida. Brindarle al visitante las alternativas de centros de triaje más cercanos al destino para que se realice el chequeo correspondiente. Responsabilidad de la empresa es que en ese momento
tenga una lista de los centros de triaje más cercanos para que el visitante se aboque a estos centros y pueda comprobar si está o no contagiado con el virus. Cuando la persona se retire del área protegida, se deberá de limpiar y desinfectar el sitio de chequeo y cualquier otra área con la que la persona estuvo en contacto, así como los implementos de protección utilizados por la persona que lo atendió. Dentro de las medidas para los centros de visitantes, en nuestras áreas protegidas generalmente contamos con libros de registro. Estos libros de registro en este momento se sugiere que no sean llenados por los visitantes para evitar todo tipo de contagio y se deberá de buscar otra alternativa como el registro en línea por parte de los prestadores. Se deberá de realizar una charla de inducción, preferiblemente al aire libre, donde se les explique a los grupos o burbujas sociales y familiares cuáles son las medidas que se deberán de cumplir en esa área protegida para cumplir con las medidas de bioseguridad. No se recomienda realizar ningún tipo de reunión dentro de las oficinas y en el caso de realizarse, se debe de considerar el espacio para mantener el distanciamiento. Recordemos que tenemos que asegurar 1.5 a 2 metros de distanciamiento entre cada persona. Las medidas de limpieza y desinfección se deberán de realizar de manera general. En las salas de interpretación ambiental no se deberán de sobrepasar un número de 10 personas, pudiendo evaluarse o justificarse cambios en el límite máximo en función del tamaño y la capacidad de la sala. Aquí ya vamos a estipular que si la sala tiene un tamaño bastante grande, podemos incrementar el número de esas personas, pero siempre tenemos que tener en consideración 2 metros por cada persona. Las personas deberán de ingresar y permanecer con mascarilla obligatoriamente en estas salas de interpretación ambiental o en aquellos sitios donde no hay una ventilación al aire libre. Los intérpretes guías deberán de utilizar todas las medidas de bioseguridad obligatoriamente y en ningún momento, bajo ningún concepto, se deberán de retirar su equipo de bioseguridad. Previo a la entrada de personas al centro de visitantes, se deberá de realizar el proceso de desinfección, ya sea de manos y de zapatos. Cuando se realicen aquellas actividades al aire libre, se deberá de cumplir con ciertas medidas. Dentro de estas se establecen los recorridos grupales donde se deberá de usar mascarilla y mantener el distanciamiento de 1.5 a 2 metros obligatoriamente. Estipular horarios para realizar recorridos en los senderos y limitar el número de personas por recorrido. Se recomienda que los grupos sean un máximo de 5 visitantes y un guía por cada recorrido. Esto con el fin de poder asegurar las medidas de distanciamiento necesarias. En las áreas protegidas con senderos lineales no se permite más de un grupo realizando el recorrido. En senderos con conectividad, cada grupo deberá de tener una separación de 40 minutos. Esto con el objetivo que ninguno de los grupos se vaya a encontrar. Vamos a tratar de que estos grupos no se encuentren en cada uno de nuestros senderos y así poder asegurar las medidas de bioseguridad. Las paradas previstas durante los recorridos deben de realizarse en espacios abiertos, amplios, respetando la distancia de seguridad ya establecida. Se deberá de informar al grupo de cómo se va a realizar la visita, el recorrido, las normas y las posibles restricciones que aplican. Esto lo deberá de socializar el guía encargado de realizar los diferentes recorridos
y también se podrá establecer en la charla que se brindará para poder dar cumplimiento a estas medidas ya estipuladas. Esta ha sido la presentación del protocolo de bioseguridad para la prestación de servicios turísticos en áreas protegidas. De tener preguntas, este es el momento para escucharlos y poderles responder todas aquellas inquietudes que ustedes tengan referente al tema. Muchas gracias al ingeniero Fernando. Procederemos a darle lectura a cada una de las preguntas que han generado los participantes en el icono. Pregunta Melina Bautista. ¿Cuál sería el nuevo número máximo de visitantes a los sitios? Generalmente se llevaban 50 y 80. Claro, con mucho gusto. A este momento aún no se han cambiado las reglas del juego y siempre estamos considerando que sea la misma cantidad de personas que pueden estar en esos recorridos. Claro está también que la cantidad de personas va a variar en estos sitios dependiendo a las infraestructuras a las que nosotros los llevemos. Hay sitios donde definitivamente pueden estar más de 50 personas, pero para ello nosotros debemos de garantizar que se va a cumplir con esas medidas de bioseguridad. Dependiendo el espacio donde ustedes estén, se van a poder tener más de 50 a 80 personas, pero generalmente no se recomienda tener más de 50 personas porque ya es considerada una aglomeración. Por lo que claro está que en un área protegida que es tan grande como por ejemplo, como la Tigra, pueden estar más de 50 personas, más de 100 personas incluso, y sin ningún problema porque van a cumplir todas las medidas de distanciamiento. Pero donde nosotros tenemos que tener mucho énfasis es en aquellos sitios donde son cerrados, como por ejemplo un salón, un restaurante. Ahí tenemos que tener mucho ojo con la cantidad de personas que vamos a tener en ese sitio. Es por ello que no se recomienda tener muchas personas en un mismo sitio. Lo que nosotros recomendamos para siempre atender a la misma cantidad de personas es establecer horarios en los recorridos o horarios de utilización de las diferentes infraestructuras por grupo y de esta manera poderles ofrecer el mismo servicio a todas las personas que nos puedan visitar. Recordemos también que en los recorridos que son acuáticos, este tipo de lancha, cualquier tipo de lancha, solo puede utilizar el 50% de su capacidad. Esto con el fin de evitar cualquier tipo de contagio porque en este tipo de transportes es bien difícil garantizar el distanciamiento físico. Y nosotros como prestadores de servicio turísticos, lo ideal es cumplir con todos los protocolos de bioseguridad. Y por ahí puede ser que me digan, ingeniero, pero el transporte público terrestre no cumple con las medidas de bioseguridad. En los microbuses y autobuses van al 100% de su capacidad. Es cierto, tienen toda la razón, pero recordemos que nosotros somos el sector turismo, el sector que ha sido más afectado por la pandemia. Y si nosotros bajamos la guardia en dejar de implementar todas estas medidas de bioseguridad, nos podría ir peor. Entonces, yo lo que sugiero es que como sector sigamos cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y creemos alternativas innovadoras para poder siempre atender a la misma cantidad de personas, pero cumpliendo con esas medidas de distanciamiento. Ok, nos pregunta asistente anónimo. ¿Es recomendable utilizar los guantes durante el recorrido del lugar? Para el recorrido del lugar
por parte de los guías, no es necesario que utilicen los guantes. Los guantes son más necesarios en aquellas actividades de las personas que están en contacto directo con el cliente, donde se está manipulando dinero, donde hay algún tipo de manipulación de objetos, pero para las actividades normales, como ser las personas que están realizando algún trabajo en su computadora o los guías que realizan el recorrido por los senderos de un área protegida, no son necesarios los guantes. Los guantes solo son necesarios para aquellas actividades de estricto cumplimiento, como para las personas que están en contacto con objetos, con dinero, o con aquellas personas que realizan los servicios de limpieza y desinfección, o las personas que realizan alguna actividad en la cocina y que son necesarios por aquella parte de la manipulación de los alimentos. Ok, si no hay más preguntas por parte de los participantes, damos por finalizar esta jornada de capacitación, agradeciendo al ingeniero Fernando Duarte, a cada uno de los participantes por su compromiso reflejado en esta tarde, a la Cámara Nacional de Turismo de Honduras y a la Secretaría del Despacho de Turismo. Tengan todos feliz día.